de todo hay en la noche, Isidoro Blaisten. Sí, yo creo que la noche es proclive a los pájaros de la noche. Fíjate vos que hay dos realidades, ¿no? Hay una realidad diurna y hay una realidad nocturna. A mí siempre me ha fascinado el tema de... Yo creo que la realidad no existe. Yo creo que lo que nos está sucediendo en un momento determinado a nosotros, que creemos que es único e indivisible, en ese mismo momento le está sucediendo a otro, y es una realidad paralela y equidistante. Y a mí esa simultaneidad de realidades siempre me ha obsesionado, y yo creo que me sigue obsesionando. Quiere decir, por lo tanto, que estás más cerca del Nightingale o del ruiseñor que del búho. Bueno, yo diría que soy un ruiseñor nocturno. Jean Cocteau decía, y yo me costó mucho entender ese verso: el ruiseñor canta mal. A ver, me parece una maravilla, ¿no? Ahí lo dejó. El ruiseñor canta mal. Yo me he devanado los pocos sesos que tengo tratando de interpretar qué significa eso, ¿no? Se dice que se lo ciega al ruiseñor para que cante mejor, de manera que vos lo podés asociar con lo que decía Pessoa, vos que sos poeta, creo que me vas a entender rápidamente, cuando decía: pensar es estar enfermo de los ojos. O sea, pensar es ser ese ruiseñor ciego o enceguecido, es no ver la realidad. En todo caso, la única posibilidad es ser ciego para cantar mejor, ¿no es cierto? Porque uno vuela por un cielo propio, que es el que tiene que imaginar, y parece que ese ser es el territorio más afín, más idóneo para el canto, para el pájaro, aún para ese pájaro con el que Pessoa, el gran Pessoa, decía que cantaba mal, ¿no? Claro, por eso a veces me resulta cómico cuando preguntan por qué escribe usted, ¿no? Uh-huh. Hablando de pájaros, Picasso decía: nadie le pide a un pájaro que explique por qué canta. Lo cual me parece una maravilla. Yo creo que fundamentalmente es el poeta aquel que ve la realidad de otra forma. O sea, yo diría que es diurno cuando todos son nocturnos. Anda en la oscuridad, y mientras los boquiabiertos que no saben lo que pasa están viendo qué hora es, el poeta ya ha regresado del pasado. Bellísimo. Isidoro Blaisten, te lo prometí. Sería una noche muy bella si viajáramos en el avión radiofónico de Noche Abierta con él. Hablando de esta realidad, Isidoro, seguramente es que hay una para-realidad que se inventa el artista, y saliendo también ya de la palabra, tomemos a todos los artistas, es que se inventa uno una realidad para bancarse la imposibilidad de la otra. Sí, yo creo que es muy justo lo que decís. ¿Qué hace el poeta? ¿Qué hace el artista? Como vivimos gobernados en un mundo, es un mundo gobernado por la estupidez humana. Entonces es una realidad triste, fea, una realidad aburrida. No tiene la necesidad de cambiar imperiosamente. Y ahí entran a jugar dos cosas, según mi humilde opinión: la poesía y el humor. Entonces, el humor va a descorrer el velo de esa realidad absurda, y la poesía le va a dar la parte de belleza que no tiene. O sea, va a instaurar e instalar una realidad distinta. Para mí, esa realidad que instauran e instalan la poesía y el humor son la verdadera realidad, por lo cual soy tildado de loco. En mi generación se decía que a los 7 años tenían calendario para eso. A los 7 años pasábamos de la irracionalidad al uso de la razón.
¿Cuándo Isidoro Blaisten pasó? Si decís lo que decís, no pasaste nunca, ¿no? Nunca tuviste uso de razón. Yo creo que no, mi familia lo podría atestiguar, pero yo pienso que el máximo grado de poesía lo podemos encontrar en la niñez, después en la adolescencia, que son las etapas más creativas y más poéticas de la vida. Después nos volvemos adultos y nos volvemos idiotas, pero aquel que pueda mantener esa parte poética de la niñez y de la adolescencia, ese va a ser el poeta. Cualquiera escribió poemas hasta los 18 años. Quien sigue escribiéndolo después de los 18 años es un poeta. ¿Ser adúltero sería, vaya el juego, un adulterado? Claro, es un vino que tiene más agua que sustancia. Es una teoría, ¿no? Crecer significa pagar el gas a término, el impuesto inmobiliario, pero la literatura, la poesía, es como yo digo en mi libro, Cuando éramos felices, uno está buscando ese sistema de belleza que te libere del tedio, del aburrimiento y del fastidio de las colas para pagar el impuesto inmobiliario. Si la literatura no consigue nada, entonces estaría inmersa en el mismo proceso de aburrimiento de esa cola. Isidoro. Bueno, eso está narrado en Cuando éramos felices. Yo recuerdo cuando yo era chico y mi maestra de segundo grado, la señorita Ciampiti, me llevó por los grados, porque yo había hecho una composición que se llamaba La Primavera, y había puesto una frase que decía: los pájaros nos alegran con sus trinos. Entonces me paseaba de grado en grado y las maestras tenían con una mano el cuaderno y con la otra me acariciaban la cabeza. Yo digo ahí que tenía que haber intuido que mi destino iba a ser literario, pero no lo intuí. Justamente Cuando éramos felices es un texto pretencioso, porque es un libro de cuentos, es un libro de ensayos, es una autobiografía, y además es mi posición ante la literatura. Es decir, yo no quiero sentar cátedra, pero es mi humilde posición, que puede ser compartida o no. De cualquier forma, adoptar una posición yo creo que es sano. ¿Y cuál sería, así en términos así radiales, esa posición? Bueno, el título es un poco engañoso. No éramos tan felices. Se dice que todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que a veces fue peor. Pero de cualquier forma, éramos felices en cuanto a lo que leíamos, porque lo leíamos con absoluta alegría. Lo que nos daba felicidad era bueno, y era bueno lo que nos daba felicidad. No teníamos que estar pendientes de las modas. Si en ese momento hubiéramos leído El péndulo de Foucault y nos hubiera aburrido tremendamente, pues lo hubiéramos dicho. Si en ese momento nos hubiera aburrido El nombre de la rosa, lo hubiéramos dicho. Hoy los adultos se aburren con esos libros, pero no lo dicen. Y no lo dicen porque temen quedar incinerado de toda incineración un sábado a la tarde en una conversación, en un cante, y decir: no me gustó o me aburrí. No sé si soy claro. Clarísimo. ¿Y esa posición, qué otros matices tiene? Bueno, la literatura como una forma de vivir, sobre todo la poesía. Yo soy un gran lector de poesía, soy un poeta vergonzante, escribo mucha poesía y no la publico. Mi teoría es que la poesía, tomada en serio, como manera de vivir, conduce a la locura. Y como yo soy un desorbitado, tengo miedo a esa, entonces por cobardía escribo cuentos. Uno escribe, decía García Márquez, o por lo menos decía que él escribía para que lo quisieran más. Escribe Isidoro Blaisten para que todo el mundo le siga acariciando la cabeza ahora un poco más blanca que cuando era niño. Yo creo que algo de eso hay, pero de cualquier forma hay una cosa que uno sabe, es decir, uno no sabe por qué escribe, pero uno sabe que no puede dejar de escribir. Uno sabe que eso que lo persigue, lo obsesiona, como lapas que se le quedan pegadas, tiene que ser extraído, y la única forma de hacerlo es sentarse a escribir. Un juglar de esos juglares de la Edad Media decía:
Uno de ellos le decía a la mujer que amaba que él no le podía decir que ella era como una rosa, porque todos los juglares andaban diciendo lo mismo a sus mujeres. Aquella frase de los trinos que las maestras de tu infancia gozaron tanto, ¿no? ¿Esa es una frase que escribirías también hoy? No, no la escribiría así. Con respecto a la rosa, vos sabés que hay un viejísimo poema chino, creo que debe ser de los más antiguos, que dice así, es muy corto lo que dice y muy simple: la rosa es bella, déjala así. De lo cual plagió seguramente Juan Ramón, ¿no? Cuando dijo no la toquéis ya más la rosa, no la toquéis ya más, que así es la rosa, ¿no? Sí, porque mira, la literatura es una cuestión de sucesivos plagios, ¿no? La literatura es un proceso de acumulación y decantación. A mí no me parece mal. Vos ya no podés escribir un cuento. Yo a veces les digo acá a los chicos del taller literario, miren, les voy a bajar el copete. Cualquier idea que ustedes traigan y que crean que es genial, ya ha sido escrita. Es un problema de información. Entonces voy y le doy a uno de los grandes maestros donde ese tema está tocado. ¿Qué es lo único que nos puede salvar y rescatar? Nuestra propia voz. Después de no sé cuántos miles de años de literatura, ya nada nuevo podés decir. Todo ha sido dicho. Pero es como, viste, cuando se cuenta ese chiste, que hay algunos que lo cuentan bien y otros que lo arruinan, ¿no es cierto? La literatura es eso. El cuento que nunca se escribió. En una aldea de pescadores había un mentiroso. Todas las tardes, al crepúsculo, se iba a la orilla del mar, se quedaba sentado largas horas y después, a la noche, iba a la taberna y contaba lo que había visto. Entre cerveza y humo, los otros pescadores lo esperaban ansiosos. ¿Qué has visto hoy? Cuenta, cuenta. Vi que desde el fondo del mar surgía una sirena. Otra noche contaba. Su cola era tornasolada y su cabellera resplandeciente. Otra noche contaba que la sirena venía hacia él por una estela de oro. Los parroquianos reían. Una tarde, el hombre tardó más de lo acostumbrado. Bien entrado el crepúsculo, se había quedado mirando el mar. De pronto, el mar se abrió y por una estela de oro surgió una sirena de cola tornasolada y cabellera resplandeciente. El hombre se espantó. Quiso escapar, pero la sirena le habló, lo tranquilizó con su voz, le acarició el pelo y suavemente desapareció. Esa noche, cuando el hombre fue a la taberna, los parroquianos le dijeron: ¿cómo has tardado? Cuéntanos, ¿qué has visto hoy? ¿Qué has visto? Mirando para abajo, el hombre contestó: nada. Redondo, Isidoro Blackstein. El cuento que nunca se escribió es precisamente el cuento, ¿no? Qué paradoja, ¿no, Isidoro? Bueno, ya Chesterton lo dijo, ¿no? Entonces es una paradoja. Hay un chiste que dicen los muchachos, ¿no? La parajoda. La vida es una gran paradoja, la existencia. Y yo creo que lo mejor de esa paradoja es la capacidad de asombro constante y permanente que nos puede dar fundamentalmente la poesía. Porque yo tengo una teoría literaria, Esteban, y es esta: la poesía manda. La poesía está parte de toda literatura. La poesía rige, es el máximo común denominador y el mínimo común múltiplo. Importaría recorrer un poco el espinel de esta vida. Vos sos entrerriano, pero ¿a qué edad te encontraste así por primera vez con este cabecita negra egipcio que es el obelisco acá puesto en medio de esta ciudad como exóticamente? Bueno, eso viene de una historia bastante triste. Mi padre, que tenía una enorme fortuna, decide vender su parte en una empresa muy importante de materiales de construcción, en esa época llamada Corralón de Madera, ¿no? Era menos suntuoso. Y se va al campo y se compra ganado cebú
mandarinos, naranjos, ¿no? Y se funde. Lo único que quedó de mi padre es este tintero que vos ves acá, esta marca de ganado que vos ves ahí, y un diccionario de Saturnino Calleja, todo descabalado, que fue lo único que quedó de mi padre. Y esa dama de plata que está ahí, esa dama de metal, que me mira, que con un sombrero de plumas, yo la describo en cuando éramos felices. Y con un abanico. Con un abanico, sí. Y yo siempre la miro y a veces bajo la cabeza, porque siento que me está pidiendo que escriba esa historia. Entonces, mi padre leyó en un versículo de la Biblia que el hombre debe comer el pan que cultiva. Yo de chico decía, ¿cómo se puede cultivar pan? Y entonces decide vender todo e irse a un inhóspito y triste lugar de Entre Ríos, ¿no? Una extraña historia que yo trato de reconstruirla, pregunto a mis hermanas, a las hermanas que quedan, pero no me dan respuesta. Creo que les duele recordar. Yo no sé qué poeta griego decía que la memoria, donde la tocan, duele. De manera que me es muy difícil urdir esa historia porque no se coinciden las fechas. Pero bueno, le pregunté a mi hermano mayor, ¿y por qué papá se fue al campo? Y me dice, porque le gustaba mirar amaneceres. Siempre me llamó la atención ese plural. Y bueno, se fundió. Y de ahí, de una opulencia, mi padre tenía palco propio en el Colón, ¿no? Y yo cómo voy reconstituyendo la historia. Mi hermana mayor, que tiene 82 años, se sabía de memoria todas las áreas de ópera. Yo digo, ¿de dónde le viene esto? Claro, mi padre tenía obreros sicilianos. En aquella época, te hablo de 1910, 1915. No había obreros especializados en la construcción. Entonces, lo arrastraron. Decía, don David, venga al Colón. Y entonces él la llevaba a ella, que era la nenita, al palco, y le quedó toda esa cosa de la ópera, ¿no? Me pareció una historia maravillosa, pero bueno, seguiré hurgando en la memoria a ver si puedo reconstituir esa historia. Ese es el patriarca, ¿no? Don David Blaistein. ¿Y tu madre de dónde? Y bueno, era de Ucrania. Mi padre murió cuando yo tenía 3 años. Recuerdo cosas muy extrañas. Recuerdo a mi padre parado en la tranquera. Veo venir un gaucho de cinturón con monedas, de domingo, digamos, sombrero, ¿no? Chambergo, requintado, botas, todo perfecto. Un gaucho. Y hablaba en yiddish con mi padre. Y no era un gaucho judío, era un gaucho cristiano. ¿Qué pasaba? Que se había criado en una estancia con el hijo del patrón y hablaban yiddish. Me pareció una cosa maravillosa. La consustanciación con el medio. Después mi padre tenía un capataz que andaba con chiripá, pero sin el calzoncillo cribado, domador, grandote. Para ir a detenerlo tenía que venir el comisario a decirle, don Albornoz, ¿usted estaría gustoso de presentarse detenido? Bueno, si me lo pide de buena manera, sí, porque si le mandaban la partida a rebencazo nomás, no lo podían detener. Y este hombre, que era analfabeto, tenía una especie de visión carismática, de visión de la tipografía, porque le decía, léame acá, don David, y marcaba en el diario, y siempre era la noticia más importante. Y este hombre no sabía ni leer ni escribir. Eso es sorprendente, ¿no? Sí. Sorprendente. Sí. Esas cosas recuerdo. ¿Y de tu madre, que te preguntabas sobre tu madre? ¿El nombre de tu madre? Dora. Pero esos son recuerdos que yo, prácticamente, los médicos analistas que me han atendido dicen que cómo es posible que yo no tenga ningún recuerdo de mi madre. Y no lo tengo. Y sin embargo yo tenía 9 años cuando ella murió. Es como una cosa borrada. Quizá por una cuestión de culpa, porque yo había ido a jugar a la pelota con todos los chicos del barrio, vagos como éramos, y cuando volví mi madre estaba muerta. Quizá el hecho de haberme ido, claro, me impide el recuerdo.
vuelve a tener actualidad el poeta griego que dijo que la memoria donde la tocan duele. Carapis o Ceteris, no sé cuál de los dos. Isidoro, entre esos grandes amigos de la infancia seguramente hay algunos nombres, algunos cuentistas, algunos novelistas, algunos poetas. ¿Quiénes fueron esos primeros que te arroparon esas ganas de vivir permanentemente sorprendido? Y en el libro está esto. Hay una parte que se llama justamente Cuando éramos felices. ¿Por qué no? Y dice así: nuestra maestra de segundo grado, la señorita Ciampiti, nos inició en la lectura. Nos inició también en el odio a Ramoncito. Niños, nos decía, el libro nos eleva y nosotros nos veíamos arriba del libro, volando por los aires. Al principio, para elevarnos, leíamos los cuentos de Saturnino Calleja, donde había elfos y otras cosas. Nunca supe qué eran los elfos, pero en los dibujos eran petizos y con antenas. Comían tartas de grosellas, setas, melocotones y empanadillas, y si las tartas estaban en el alféizar y eran hurtadas, el hada se enfadaba. Alternábamos la complejidad de esta lectura con la de la revista El Tony, donde el imperturbable Mandrake, eternamente de frac, eternamente de capa y peinado a la gomina, hacía el gesto mágico que nosotros imitábamos en el patio del recreo. Mandrake iba siempre seguido por Lotario, un negro grande, pelado y silencioso, con fez y taparrabo de leopardo que al parecer nunca tenía frío. Pero un día, de un libro de trozos selectos, la señorita Ciampiti nos dictó el poema. Decía así: es un niño Ramoncito, estudioso y muy formal, buen amigo y compañero, nunca se ha portado mal, en la clase es el primero, siempre sabe su lección. Pienso que el odio me impide recordar el resto del poema. Por aquel entonces, nosotros nos ocupábamos de tres cosas fundamentales: robar clavos de herraduras en la fábrica de la calle Yatay, doblar esos clavos para hacernos anillos y sembrar las vías del tranvía con chapitas de naranjín rellenas de azufre y potasio. Las chapitas eran las mismas que hoy se conocen como tapa Corona y provenían de las botellas de naranja Bills, Malta Mamita y naranjín Los Dos Cuñados. A cada chapita se le despegaba la contratapa de corcho, se le ponía una mezcla por partes iguales de azufre molido y potasio y se la volvía a cerrar. Luego, las chapitas eran distribuidas generosamente a lo largo de las vías y cuando pasaba el tranvía 99 se lograba un maravilloso estruendo. De manera que, de acuerdo con el poema, Ramoncito era un espejo perverso donde nos veíamos abominables y abyectos. Solo las composiciones nos redimían. Había dos clases de composiciones: composición tema libre y composición tema mi maestra, mi mejor amigo, el lugar preferido de la casa, mi prócer preferido, desde mi ventana, las vacaciones, el mejor amigo del hombre y me gustaría ser. Las composiciones eran nuestro único medio de ejercer la venganza. Los Ramoncitos del aula, no sé por qué, no eran buenos en composiciones, y creo que la señorita Ciampiti lo intuía. Todas las composiciones de los Ramoncitos terminaban, y entonces me desperté. Yo había hecho una composición tema a la primavera, y había sido paseado por todos los grados del colegio. La señorita Ciampiti me llevaba a mí de la mano. En la otra sostenía el cuaderno y se lo mostraba a todas las maestras, y las maestras me acariciaban la cabeza y me miraban con admiración al detenerse en la frase «los pájaros nos alegran con sus trinos». Quizá yo tendría que haber intuido que mi destino iba a ser literario, pero no lo intuí. Yo seguía haciendo composiciones mientras el mundo había entrado en guerra. Cuando en la mesa,
nos negábamos a comer el tercer plato de Varenequis, que mi madre se obstinaba en hacernos comer, mi madre nos decía: piensen en los chicos en la guerra. La guerra había comenzado. Sin embargo, a pesar de la guerra, las películas de amor hacían estremecer a mis hermanas, y mis 5 hermanas se hicieron vestidos especiales con Martita, la modista, para el estreno en el cine Broadway de Lo que el viento se llevó. En cuanto a los amores de la radio, las opiniones estaban divididas. Mi madre amaba por igual a Magaldi y a Gardel. Mis hermanas, salvo Anita, que idolatraba a Ignacio Corsini, amaban únicamente a Gardel. Pero antes de la guerra había habido un vendaval en las madreselvas. Detrás de la antecocina de casa había muerto Gardel. Para mi madre, para mis 5 hermanas, para mi hermano Manuel, para mi hermano Enrique, el único hombre que se pareció a su voz. Este fabulador fascinante que es Isidoro Blaisten, pero hay muchos Isidoros Blaisten. Por ejemplo, hubo un redactor publicitario, un periodista, un fotógrafo y hasta un librero. ¿Qué fue primero, el librero, primero el fotógrafo, primero el redactor publicitario? ¿Por dónde empezaste esa tarea así de polilaboral, Isidoro? Bueno, era más que nada el Rebusque. Vos sabés que el Rebusque es una institución argentina, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo hacía fotonovela, y esto también está en Cuando éramos felices. Fotonovelista tendrías que haber puesto también en la solapa. Hacíamos los textos para la fotonovela, no sé si te acordás, que se hacían como si fuera una historieta, pero con fotografías era, claro, ¿no? Entonces, con globos. Con globos, claro, y había en la parte de abajo que no sé cómo se llama. Entonces, bueno, se hacía la idea y vos ibas marcando más o menos como en el cine, ¿no? Como marcás en el cine. Entonces, los muchachos de la producción, el rebusque era gastar lo menos posible, ¿no? Entonces, en el texto, le dice: esto es para usted, le dice el guapo, le dice a la mujer que ama, ¿no? Entonces, decía, entregaba un paquetito que se suponía que era un anillito, alguna cosa. Como estos tenían un solo paquete, un solo revólver, un solo teléfono, para cualquier época, una sola espada, ¿no? Esa era la producción. Tenían un paquete ahí armado, que era más o menos grande, como una caja de zapato, envuelto en papel madera y con hilo sisal. Entonces, cuando yo vi eso, hubo que cambiar el texto, ¿no? Entonces le puse: solo pude traerle esto, tienda. Esos eran los rebusques que y bueno, era para poder más o menos vivir, pagarse la pensión y demás. Pero bueno, tuve la suerte también de pasar por el periodismo. Pero perdón, antes de entrar en el periodismo, que es toda una odisea, en ese trabajo de redactor publicitario o el de fotógrafo, ¿qué pasó allí? ¿Qué experiencia recogiste? Muchas experiencias. Por ejemplo, fíjate vos, una de las cosas que hice era, trabajábamos con Orlando Barone. Entonces era entregar, Orlando entregaba las fotos, y nosotros sacábamos las fotos a los chicos en la plaza sin compromiso, y después Orlando iba a entregarlas, ¿no? Entonces yo era el artista melancólico que estaba esperando con la maquinita en un banco de plaza, y Barone, que le hablaba a la señora, que tenía a los chicos, y después le entregaba. En una época, antes yo trabajé solo, y trabajaba acá en la Plaza Francia, entonces sacaba a los chicos, y después iba a entregar las fotos. Y una vez me pagaron las fotos, no me discutieron, y era mucha plata, y con eso yo me pagaba toda la pensión. Y entonces salí tan emocionado, difuso y confuso, que apreté, en vez de apretar el timbre, el botón del ascensor, apreté el timbre del departamento de al lado, ¿no? Y ahí nació un cuento que se llama Victorcito, el hombre oblicuo, ¿no? Que está en Dublín al sur. De manera que es como si todas las cosas vinieran de una realidad exterior y se tamizasen por una realidad interior. Y bueno, por lo menos en mi caso,
de ahí va naciendo el cuento, ¿no? Y cuando entras a trabajar como redactor publicitario, allí lo creativo también tiene que ver con el humor, ¿no? Que es una de las cuerdas muy punzantes de tu personalidad. Sí, yo respeto mucho la publicidad como cosa creativa, como vos muy bien decís. El otro día pasé por Santa Fe y había un repelente para alfombras, ¿no? No sé cómo se llamaba el líquido, ¿no? Y entonces el eslogan era: cuando ser repelente es una virtud. Me pareció maravilloso. Me pareció maravilloso. Y acá hay un redactor publicitario, pero acá hay un poeta detrás de todo esto, porque ese poder de síntesis es propio de la poesía, ¿no? De manera que, bueno, son experiencias de vida que uno fue haciendo. ¿Recordás alguna de esas campañas muy tuyas? Bueno, se hizo para Colorín, se hizo también para ¿cómo se llama esta agencia? Con Shushain, y después en muchas agencias chicas. Yo empecé porque mi cuñado era el jefe de publicidad de Toddy, ¿no? Entonces yo recuerdo, pero yo tenía 18 años ya en ese momento, y yo escribía en Mundo Infantil y en Villiquen, una página que se llamaba La Voz de Tarzán, ¿no? Entonces Tarzán contestaba el correo de sus lectores, que era César Llano. ¿Quién era el que contestaba? Isidoro, ¿no? Y era un Tarzán letrado. Claro, y vos sabés que las cartas llegaban por bolsas, el correo entregaba directamente por bolsa las cartas, ¿no? Y entonces yo la diagramaba, la escribía, hacía con esas 2 páginas, y con eso tenía más o menos para los cigarrillos y para mis gastitos, para ir a bailar y demás, y ese tipo de cosas, ¿no? Esto va llevando así, te va llevando lentamente a esta gran realidad y muy loca realidad que es la del periodismo. ¿A qué edad más o menos pisaste una redacción? No recuerdo la edad, pero era más o menos por el año 73, 74, que fue el diario Democracia. Estaba Vizcay de director, y había una playa de ahí de excelentes periodistas, Mondi Eichelbaum, Santos Hernando, Mosián en teatro, Martín Campos, Pedro Olgochoa, y yo entré ahí y hacía una sección que se llamaba Crónicas Locas, ¿no? Hacía de todo, policía, pero había una sección que me la dejaban hacer a mí todos los días, se llamaba Crónicas Locas. Entonces, por ahí la debo tener, ¿no? Era una columna. Una columna, ¿no? Entonces todos los cables raros que aparecían por ahí, había uno de una escuela de faquires que había hecho uno, ¿no? Y enseñaba a dormir sobre vidrio molido y sobre pinchos, y bueno, el pobre hombre quedó a la miseria, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Pero lo que yo recuerdo del periodismo, y que a veces yo se lo digo a mis alumnos, en el sentido ya estrictamente literario, es el poder de síntesis. Cuando venía el jefe, que era Quineto, y me decía: Isidoro, 20 líneas. Pero yo no puedo desarrollar este tema en 20 líneas. 20 líneas. Y salía. Se puede. Se puede. Entonces, ¿por qué no lo hice de entrada? Y eso me enseñó el poder de la síntesis. O sea, lo que vos podés decir en 20 líneas, nada en el mundo justifica que lo digas en 60. Porque lo único de hacer es aburrir. Si le hubieran dicho a Proust eso, ¿qué haría Proust? Se vuelve loco, ¿no? Bueno, él ya estaba medio... Pero en realidad Proust dijo un día: voy a escribir un cuentito, ¿no? Claro. Se encerró en la pieza esa, acolchada de corcho, con almohadones, y no salió nunca más de la pieza. Se metió en el cuentito. Se metió a buscar el tiempo perdido. Y el último tomo se llama El tiempo recobrado. Claro. Eso es una maravilla, ¿no? Cuando vuelven a aparecer los personajes que él conoció muchos años antes y los llega a ver en una fiesta y apenas los reconoce por algún rasgo perdido, eso es una maravilla, ¿no? Es un prodigio. Es un prodigio sobre el ser humano, la vejez, cómo va cambiando, ¿no? Es todo una introyección en el tiempo, y yo creo que se adelanta al psicoanálisis, porque cuando él sumerge esa Magdalena en la taza de tilo y empieza a recobrar el tiempo
Y bueno, es lo mismo que hace el psicoanálisis en las sesiones de terapia, ¿no? Claro. Isidoro, esta realidad del periodismo, algunos escritores dicen que les alimenta, que les es muy alimenticia, otros dicen que es la culpable de no ser escritores, o por lo menos de no serlos con excelencia. ¿Qué ha sido el periodismo para un narrador como es tu caso? ¿Si ha sido ese alimento o un accidente feliz o infeliz? No, yo te preguntaría a vos acaso no haces poesía? ¿Y vos no sos periodista? Pero yo no soy el entrevistado. Ah, tenés razón, sí, pequeño detalle. Yo creo que ha sido útil. Yo creo que aquel que dice que el periodismo le impidió escribir, y bueno, porque o no quiso o no pudo escribir. Fundamentalmente, si vos decís, bueno, Hemingway, excelente periodista, Sarmiento, Roberto Arlt, Quiroga, Ulises Petit de Mirá. Escúchame, Borges hizo periodismo. Borges dirigía el suplemento multicolor de los sábados en Crítica, y toda la historia universal de la infamia apareció previamente en forma de pequeños cuentos, folletines, en el diario Crítica, que aparecía los sábados más o menos en 1933 al 34. Dostoyevsky, un periodista de primera. En fin, muchísima gente, grandes escritores. Yo creo que el periodismo puede ser una escuela de vida, también puede ser una escuela de muerte. Para algunos es un gran cementerio de elefantes, para otros no. Pero yo creo que aquel que quiere escribir, como diría Roberto Arlt, va a escribir a toda costa, y esa célebre frase, Dios dice, cuando se tiene algo que decir se escribe en cualquier parte, sobre una bobina de papel, y esa bobina de papel es la bobina de papel que vos has visto en los diarios. Es esa bobina de papel, ¿no? Dios o el diablo estarán junto a uno dictándole inefables palabras. De manera que todo estriba en la relación que hay entre Dios y el diablo. Y serás periodista, y serás escritor, y serás lo que tengas que ser. O si no, como decía el general, no serás nada. San Martín, el general San Martín. Sí. Y es entonces que un día sale la primera obra publicada de Isidoro Blaisten, que no es como ahora están acostumbrados sus lectores, un libro de cuentos o de narraciones, sino es un libro de poemas. Es así. ¿Y tenías cuántos años? Bueno, yo empecé tarde a publicar, yo tenía 30 y pico de años, más de 35. Ese libro se llamó Sucedió en la lluvia. Y es un libro que tuvo suerte, tuvo el premio del Fondo de las Artes, tuvo excelentes críticas, pero a partir de ese momento yo, por lo que te dije antes, empiezo con el cuento. Y siempre escribo poesía. Siempre. Quiere decir que hay una obra oculta, poética de Isidoro Blaisten que conoceremos más adelante. Nunca. No. ¿Por qué nunca? No, porque acá hay excelentes poetas, estás vos, hay una serie de excelentes poesías. Yo lo hago porque, no sé por qué lo hago, quizás sea una necesidad. Además soy lector de poesía, porque hay muchos escritores, ¿no? Y esto no significa emitir juicio de valor, que no leen poesía. ¿No es verdad? Yo leo poesía, hasta voy a... si me dicen hay un muchacho que lo recomienda, hasta voy a la librería a buscar libros de poesía, que los libros me dicen lo que... No sé si me explico, ¿no? Y bueno, y en el taller he trabajado yo. ¿También trabajas? Sí, yo trabajo cuento y poesía fundamentalmente, cuento y poesía. Y bueno, no nos ha ido tan mal, hay gente que me ha ganado el Baja de Honor, de la SAD, concursos y demás, pero trabajamos mucha poesía, sí. Isidoro, ¿sos alguien que duerme bien, que duerme con fabulaciones, que recuerda, es decir, los sueños te vienen en la mañana, recoges tu bolsa de sueños recordados? ¿Sos un insomne? ¿Trabajas aquí, delante de este tan hermoso paisaje de la ciudad aérea que es Buenos Aires desde aquí? ¿Trabajas en este espacio o te vas a un café como Rodolfo Rabanal o tantos? ¿Cuáles son tus filias y tus fobias de escritor?
Primero, soy un insomne. Eso es muy duro. Aquel que no lo ha pasado no sabe lo que es. Y yo escribí un cuento, Encerrado por Melancolía, que se llama El Total. Es la historia de un insomne y de un suicida que está en la cama, que no puede dormir y que se va hablando hasta que venga la doctora, ¿no? Y está haciendo toda una caracterización a través de la visita del hospital. Es un cuento muy duro, es un cuento muy largo además. Curiosamente, no sé. ¿Eso está ¿En qué libro está? Cerrado por Melancolía. Ajá, sí. Tiene 60 páginas, lo cual para mí es más o menos haber... Una novela, ¿no? Sí, no, eso ya para mí es haber escrito En busca del tiempo perdido. 60 páginas. No, nunca más voy a volver a hacer eso. En esas dos grandes avenidas, ¿no? Que son la avenida, por dar una, ¿no? Hemingway, y por otro lado la avenida Nabokov, por dar dos. ¿En cuál te sentís más cómodo? ¿En qué sentido me decís? En que una es una literatura más de espejo y la otra, la de Hemingway, por dar una, ¿no? Por dar el nombre de esa avenida donde hay muchísimos escritores que están más próximos a la evidencia, ¿no? Sí. Y hay la otra, la avenida de la videncia sería más, y de la transfiguración más que del mismo espejo, como pueden ser los realizadores, como los que se sumergen en el lenguaje, como Nabokov, y están trabajando ahí abajo, ¿no? Y sí, como parecían muy egocéntricos, parecían muy narcisos de la palabra, también enormes artistas, ¿no? Pero son dos tempos, son dos características, son animales diferentes, ¿no? Ambos válidos, ambos permanentes ambos son el hombre, pero cada uno se encuentra, uno está más próximo de la percusión que de las cuerdas y así. ¿Dónde estás vos en la orquesta, esta enorme, maravillosa orquesta de la literatura? Ahí está el gran problema, La pregunta que has hecho es letal y fundamental en las dos. Y ahí está el gran problema. Fíjate vos. Yo, en la contratapa de Cerrado por Melancolía, que era una contratapa que en ese momento la escribía el autor, no era que cada autor escribía y firmaba. Yo había puesto ahí algo como esto, que me gustaría que lo que yo escribo le gustase por igual a Barthes y a los muchachos de San Juan y Boedo. Que es un poco así lo que... Es lo que vos me estás preguntando. Y te aseguro, Esteban, que eso es muy difícil. Muy difícil. Yo creo que comienza eso a asomar, ese deseo mío, esa pretensión, quizá injustificada, no sé, en Carros y Reina. Dublín al Sur es un libro que tuvo mucho éxito. Yo no me conformé con eso, hice Cerrado por Melancolía, donde ahí ya se trabaja la palabra, ¿no es cierto? Estaría mucho más cerca de Barthes. Y Carros y Reina, creo que estoy empezando a lograr la fusión. Y en el próximo libro, que ya tengo la mitad escrita, que es Al acecho, creo que ahí quizá lo logre. También cuentos, Al acecho. Cuento. Yo soy cuentista. Sí, no, ya lo sé. Pero cuando dijiste, es muy difícil, ¿no? Que puedan... Fíjate, si vos querés te explico por qué. A ver, por qué. Mira, porque vos podés caer en un populismo, ¿no es cierto? Es decir, la cuestión es no caer. Ser, digamos, que pueda la gente... Este libro es, por ejemplo, a la gente, digamos, no literaria, se trata, cuando éramos felices, exacto. Hay partes que yo creo que lo logré. Hay partes que no, Por ejemplo, El otro Velázquez es un texto que yo creo que, Lector fracasado, quizá la forma sí, pero las referencias literarias quizás no estén, vos lo podés leer, pero no sé si una persona que no está en la literatura lo puede entender si lo lee. O sea, ¿cómo conseguir ser popular sin ser populista? ¿Cómo conseguir ser profundo sin ser plomazo? Claro, ahí está. Es fácil, ¿no? Claro, es fácil decirlo, ¿no? Pero es muy complejo. Pero de todos modos, pareciera suceder que esto no puede, que en el tiempo, en la contemporaneidad,
esto nunca se une, pero después cuando se revisa con 200 años de perspectiva, lo súper popular, y, es decir, es valorado como lo más exquisito. Es decir, sucede cuando se valoran las obras del Siglo de Oro, por ejemplo, y no estoy hablando de los mejores poemas de Garcilaso o de Quevedo, sino de textos hasta anónimos, el Conde Lucano Oro, lo que son textos que tuvieron en su momento una enorme popularidad, pero que después los puede rescatar Bartés también, porque tienen tienen una dimensión que escapa al hecho testimonial y aparentemente de esos días, ¿no? Claro, pero es que es muy complejo esto, ¿no? Si vos pensás que los poemas de Quevedo, de pronto antes de ser editados, la gente los copiaba y se los pasaba uno a otro, y Quevedo no es fácil, y Góngora no es fácil, ¿no es cierto? Pero de alguna forma, aquel que escribe para definir al amor es fuego, es hielo abrasador, es fuego helado, es hielo abrasador, es fuego helado. Mira, en un solo verso define al amor. Algo tiene, ¿no es cierto?, para que pueda quedar en la conciencia de la gente y tocar el corazón de la gente. Un intento, que yo no sé si ha pasado desapercibido, para mí está en El Mago. El mago es el protagonista, ¿viste? Dice, es el lugar común, el protagonista es el lenguaje, que dicen siempre. Bueno, sí, el protagonista es el lenguaje. El Mago, recuerdo que es el libro anterior de Isidoro Blaisten, el libro del 91, los cuentos que publicó MC en el 91. Hay cuentos brevísimos ahí, que me han costado muchísimo trabajo. Y 20 años después yo lo volví a reescribir, pero no a corregirlo. Hice un libro nuevo, pero como había una famosa balada, y había un texto que es una parodia de Hamlet, y por una cuestión de honor lo dejé con el mismo título, pero te aseguraría que lo que yo tiré de la edición anterior, bueno, los críticos se van a volver locos, porque además ese libro había tenido el segundo premio municipal, y yo lo rehice, creo que tengo toda la razón y la justicia para poder rehacerlo. Así, de la misma manera, con el mismo comportamiento, no voy a tocar una línea de Dublín al Sur. O sea, hay textos que uno siente que están y textos que uno siente que no. Entonces, mira, fíjate vos. Sería así. Hay textos, uno siente que hay textos que están y uno siente que hay otros textos que son. Los del Dublín al Sur parecían que consiguieron la categoría del ser, en tanto estos siguen mutando y esa es la labor que tiene que hacer un escritor, y olvidarse de los críticos y de que hagan literatura crítica comparada con la edición anterior, ¿no te parece? Fíjate esto, acá les puedes leer, son un par de líneas nomás. Estas líneas están escritas por el propio Isidoro Blaisten en la contratapa, en la contraportada de su libro El Mago, al que hacíamos referencia, y en esta nueva versión, que fue la publicada en el 91, por cuanto El Mago es un libro de antes, fue 74. Del 74. Aquí el propio Isidoro Blaisten escribió: 20 años después vuelvo a escribir este libro. Ni el libro ni yo somos los mismos. Suponer que un texto es definitivo es considerarlo perfecto, y esto, creo, no es más que una limitación. ¿Quién decide entonces cuándo un libro está terminado? Creo que un secreto instinto. Basándome en ese instinto suprimí gran parte de los cuentos y agregué otros nuevos y 20 refranes, mejor dicho, su revés. La mayoría de los cuentos que dejé fueron corregidos. Creo que corregir es una tarea tan misteriosa como escribir, es además irrenunciable. Bajo el título de Rosebud, que alude al film El Ciudadano, he agrupado aquellos cuentos que evocan un pasado remoto, el de la infancia perdida, para algunos el paraíso perdido. La balada del nombre innominado es un destino feliz. Espero que, a través de los años, siga gustando. Isidoro Blaisten. Están las libretitas de hule negro
entre las tantas variantes que tiene el escriba Isidoro Blaisten para su trabajo, para su rigor de cuentista, para su pasión y su rigor de cuentista. Están las fotos de su mujer Graciela Melgarejo, de Borges, hay cuadros, hay muchos libros, unos libros muy muy graves, unos libros de colección, de mucho cuero. Y está él aquí sin que haya una máquina de escribir visible. Está atrás, oculta, también bajo un hule negro. No hay, por supuesto, como es moda, no hay computadora, procesador de texto. ¿Qué podría hacer yo con una computadora? Yo siempre pienso que está ver. El enanito atrás, a mí una cosa que no, todavía yo como soy de campo, digo siempre, es cosa de mandinga esto, ¿no? No sé lo que podría pasar con una computadora. Están hirviendo sucesos más que sucediendo, ¿no? Están hirviendo. Hay una pulsión. En un momento en que el hombre creía que se universalizaba como nunca, y de hecho lo está haciendo, surgen estas pulsiones étnicas, los problemitas así, aldeanos, ¿no? ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo lo vivís? ¿Qué mirada tenés? ¿Es el fin de la historia o es la historia del fin? ¿O es el génesis, un nuevo génesis, lo que viene, no un apocalipsis y todos están equivocados? ¿Cómo lo vivís? Lo vivo muy mal. A mí lo que me asusta es la tecnología. Es decir, el otro día había un diccionario que vos apretás con una máquina de escribir, apretás y te da la palabra, en inglés a castellano, castellano a inglés, ¿no? Las computadoras, o sea, veo que no hay un paralelismo entre el avance de la tecnología, que vos podés pensar que cosas irreales que antes podías haberte imaginado, lo que se pudo haber imaginado Julio Verne hoy es realidad, y el ser humano permanece exactamente igual. Y vaticino, no sé cómo es el verbo, que va a seguir permaneciendo igual. Y eso me asusta. O sea, las 10 pasiones humanas, las 10 pasiones que por ejemplo tomó Shakespeare, los celos, el amor, el dolor, la muerte, el miedo a la muerte, el miedo a no dejar algo de su paso por la vida, todo eso va a permanecer mientras una tecnología avanza a pasos agigantados y el tiempo se va reduciendo. No sé si soy claro. A mí eso me asusta muchísimo. Pero yo pienso que, pienso que el ser humano creo que no varía. Es invariable. Es decir, quisiera ser claro, pero no me salen las palabras. Yo creo que las pasiones humanas son inmodificables y van a ser inmodificables. Y siempre ha habido choros, maquiavelos y estafados. Pero ¿no será que esas pasiones humanas sean virtudes o defectos? Son, por dar con un adjetivo aproximado, son más sofisticadas y que ser cruel en la época del Cromañón o en el del hombre de Pekín, o ser cruel en la época de Videla, es muy diferente. Bueno, ¿y qué diferencia hay con aquel ser primitivo que por un pedazo de un manojo de hierbas o un pedazo de bisonte le daba un garrotazo al otro y se lo quitaba, con la sofisticación de dejar morir de hambre a un pobre obrero? Creo que es más grave eso que digo yo, que en todo caso que no es igual, ¿no? Que en todo caso se han agravado, cuando hablo de sofisticación, se han agravado los defectos y han mejorado aún más las virtudes. Claro, como aquel que decía que bueno, que todos en Inglaterra tienen absoluta libertad, cualquiera dueño de ir a morirse de hambre bajo un puente del Támesis. Yo creo que el problema, es un problema. ¿Quién va a eliminar la envidia, por ejemplo? ¿Vos recordás esa novela? Porque uno no es consciente de la envidia. Es decir, yo trato de, no sé, a lo mejor la tengo, pero yo trato siempre de convertir la envidia, que es un sentimiento que pertenece al ser humano,
que es una de las condiciones, en admiración. Claro, hay que reconvertirlo. Hay quien destruye. ¿Por qué él sí y yo no? Entonces destruirlo. Ese es el que de la admiración hace una envidia, al revés. Claro. Y la envidia siempre es destructiva. Y eso que dice la gente, se puso verde de envidia. Yo he visto a gente ponerse verde de envidia. Es un verde inglés, un verde musgo el que adquiere la coloración de la piel. No es un verde loro. Es casi bilioso. Y eso existe. ¿Cómo vas a eliminar eso? ¿Mediante la tecnología? No. Eso es lo que a mí me preocupa.